Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. Y en este nuevo video abordaremos algunas cuestiones relacionadas con los momentos en el que un abogado argumenta. Esto relacionado con la argumentación jurídica en el ejercicio de la práctica profesional. Y en ese sentido, en primer lugar, veremos lo relacionado con la demanda y la contestación, y en este video abundaremos sobre los alegatos, dejando para otro video el tema de las conclusiones y otros momentos en el que el abogado argumenta. Bien, la demanda y la contestación de la demanda, pues la demanda es la primera oportunidad del abogado para argumentar, y desde el inicio se debe planear una estrategia a seguir, y por ello es importante tomar en cuenta el tipo de juicio en el que le toca argumentar, si es civil o penal, el tipo de tribunal también, si es civil, penal, laboral, familiar, porque en cada caso se regirá por distintos principios procesales. El contenido de la litis también puede variar, si son cuestiones de hechos, si son cuestiones de derecho, las pruebas con las que se cuenten, si son favorables, si son desfavorables, si son equilibradas, y bueno, el derecho que apoya nuestra posición hay que tenerlo en cuenta si es adverso o es a favor. Todo esto es importante para saber cómo debemos argumentar en un caso concreto a fin de obtener una resolución de carácter favorable. Entonces, la demanda es el primer momento en el que un abogado argumenta. La contestación de la demanda también es otra oportunidad para argumentar, para plantear unas estrategias argumentativas que permitan refutar los cargos y los argumentos de la parte contraria. Y aquí hay una serie de estrategias que se pueden seguir, ¿no? En la contestación se pueden negar los cargos, negar todo lo dicho por el actor en su demanda, confutando las pruebas o bien la coherencia lógica de la hipótesis acusatoria, exponer una contrahipótesis que debilite las hipótesis de la parte contraria, o exponer desagregadamente las pruebas para restarles valor probatorio, es decir, exponer de manera individual cada una de las pruebas para irles restando valor probatorio a esas pruebas ofrecidas por la parte contraria. Los alegatos y las conclusiones es otra parte u otro momento en donde el abogado argumenta. Vamos a abundar en este video sobre los alegatos. En primer lugar, una definición de alegato. Para Couture, la alegación es una invocación o manifestación de hechos o de argumentos de derechos que una parte hace en el proceso como razón o fundamento de su pretensión. También para este autor, los alegatos es la acción y efecto de exponer argumentos, motivos o razones a favor de la tesis que se sostiene en el juicio. Consecuentemente, los alegatos los podemos definir como esos argumentos que las partes expresan a través de sus abogados, con los que tratan de convencer al juez de que con las pruebas ofrecidas y desahogadas y acordes también a la legislación y a la jurisprudencia, demuestran o tratan de demostrar sus pretensiones. Hay distintas clases de argumentos, de alegatos, perdón. Entre ellos tenemos los llamados alegatos de apertura, que se dan en los juicios orales. Los abogados al inicio de la etapa del debate del proceso. Aquí los abogados presentan su teoría del caso ante el tribunal, por lo que en este momento el abogado tiene el deber de presentar los hechos del caso con claridad y su relación con el derecho, y no hacer unas conclusiones anticipadas en los alegatos de apertura. Comprometerse a demostrar su teoría del caso con las pruebas con las que cuenta. Debe reservarse las opiniones de carácter personal. Debe también presentar las pruebas con las que cuenta de una manera objetiva. Debe también poder tener la capacidad de anticipar las propias debilidades
de su argumento y explicarlos razonablemente e identificar a los principales involucrados en el caso. Por lo tanto, el alegato de apertura, esta pieza importante, debe de contener el tema o la teoría del caso, es decir, el asunto acerca del cual el abogado se propone decir o transmitir algo, discutir sobre un asunto en particular. Por ejemplo, el abogado puede decir ante el juez, señor juez, este es un caso de legítima defensa en el que una persona no hizo más que defenderse, ¿no? Por ejemplo. Es decir, por lo tanto, debe señalar el tema de la teoría del caso. Debe señalar también la teoría fáctica, que aquí lo relacionamos con los hechos contados en una forma de historia, de una manera coherente, consistente, clara, breve y persuasiva. Aquí el abogado los debe exponer de esa manera. Una teoría probatoria que consiste en las pruebas que respaldan cada una de las proposiciones fácticas que se mencionan en la historia. También la propia teoría jurídica, que son las disposiciones normativas que soportan esta teoría jurídica, ya sea por parte del fiscal, de la defensa, del propio abogado. Y así, por ejemplo, es la descomposición que hace de cada uno de los elementos en que consiste una conducta delictiva, ¿sí? En esta parte normativa. Y cerrar con una petición concreta, por ejemplo, la pena que se exige para el imputado. En cuanto a los alegatos, también hay una serie de alegatos llamados finales o de clausura. Esta es una argumentación acerca de lo que se prueba en el juicio y una relación entre los hechos y las teorías jurídicas aplicables de tal suerte que el alegato le sirva al juez como un borrador, una especie de borrador de la sentencia. Entonces, el alegato de clausura, hay esta propuesta de dividirlo en las siguientes partes. Una primera parte denominada exordio, que tiene por objeto darle al juez una muestra del tema de la teoría del caso que se expondrá enseguida. En este caso, anticipando la conclusión, desde luego, la narración, que consiste en la exposición persuasiva de los hechos que son materia de la causa penal. Esto es como se dijo en la teoría fáctica. La demostración, que se refiere a los argumentos fácticos, a los argumentos jurídicos que sostienen la acusación o la defensa. Y también en esta parte se ocupará el abogado de refutar los argumentos de la parte contraria. Y el epílogo o la peroración, que es la conclusión del alegato, en la que se sintetizan los puntos principales del discurso y puede concluir con alguna figura retórica que impacte. También en esta parte se pueden emplear argumentos de carácter emocional, pero sin exagerar. Otra clasificación de alegato es el alegato de bien probado, que es un escrito de conclusión que el actor y el demandado presentan luego de producida la prueba de lo principal o de tachas en su caso, en el cual exponen las razones de hecho y de derecho que abonan sus recíprocas pretensiones. Por cuanto a la finalidad de los alegatos, los alegatos persiguen como objetivos o fines la comunicación. El abogado trata de comunicarle al juez por medio de los alegatos que con las pruebas ofrecidas y desahogadas se confirma la pretensión de su cliente. La demostración. También por medio de los alegatos, el abogado transmite el mensaje de una serie de ideas demostrativas de la certeza sobre las afirmaciones de los hechos o de la interpretación del derecho, y para ello requiere el conocimiento de algunos elementos de argumentación, de interpretación y de lógica que le permiten demostrar sus pretensiones. La persuasión también
otro de los fines de los alegatos, a través del cual se pretende obtener cambios en las actitudes y conductas como un modo de ver la realidad y un modelo teórico persuasivo, debe ser coherente, debe ser pertinente y eficaz para convencer a los jueces y tribunales de las pretensiones de la parte. No olvidemos que el principal fin que tienen los alegatos es tratar de persuadir al juez de que nuestro cliente tiene la razón. Informar también es otro fin de los alegatos. Por medio de los alegatos, el abogado debe comunicar y dejar claro los hechos controvertidos y los que no están controvertidos, y asegurar, el abogado debe de justificar su participación ante su defendido o ante la sociedad por medio de un buen alegato. Entonces, en suma, la función de los alegatos consiste en otorgar a las partes la oportunidad para expresar sus argumentos sobre ya sea las pruebas practicadas para demostrar que los hechos afirmados en sus escritos iniciales han quedado probados y que en cambio las pruebas de la parte contraria no se comprobaron, pero además en manifestar los argumentos jurídicos que demuestren la aplicación de las normas jurídicas invocadas como fundamento de su perspectiva, ya sea de la acción o de la excepción. Otra parte importante dentro del estudio de los alegatos son las partes del alegato. Hay una parte de inicio. El inicio del alegato debe iniciar con señalar la pretensión, tesis o hipótesis que el abogado pretende demostrar con las pruebas ofrecidas y desahogadas. La segunda parte es la exposición de los argumentos. El abogado y la expresión de sus alegatos deben de cuidar el orden de sus argumentos, de tal suerte que los argumentos más sólidos se expondrán unos al principio y otros al final, intercalándolos con los más débiles. Esto se recomienda así porque si se exponen al inicio los débiles, pues no se captará la atención del juez, y si se exponen al final, será lo último que recuerden. Por lo tanto, hay que tratar de que el juez retenga los argumentos más sólidos. La prueba de los argumentos, aquí es otro elemento de los alegatos. No basta que el abogado exponga sus argumentos, sino que además debe probarlos apoyándose en el material probatorio que favorezca sus pretensiones, de tal manera que podrá enunciar un argumento por cada prueba que le beneficie, y como consecuencia de cada argumento que refute de la parte contraria, también deberá apoyarlo con la prueba correspondiente. Y la conclusión. Eh, Aquí los alegatos deben terminar con un buen cierre de la argumentación para lograr que se lleve a cabo, se lleve una buena impresión del ejercicio argumentativo, por lo que esta parte podemos todavía no repetir, sino resumir el argumento más sólido que nos beneficie en esta parte de la conclusión. Y otra parte también importante es la refutación de los alegatos. De acuerdo con el sistema penal acusatorio adversarial, la refutación de los alegatos es la oportunidad que tienen los abogados para contradecir los argumentos del abogado, los cuales pueden consistir en hacer una negativa de la narración de los hechos en su totalidad, ¿sí? Bueno, aceptar con carácter general la verdad del enunciado fáctico, pero indicando que en el caso se produjeron condiciones diferentes a la sostenida por el demandante o el denunciante, por ejemplo. También estableciendo un enunciado fáctico acerca de un hecho, es decir, que es incompatible con la verdad del enunciado fáctico que afirma la existencia de otro hecho. Y también alegando un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de los efectos que deriven del hecho constitutivo delito. En este caso, la hipótesis sostenida por el actor no se niega ni se contesta por el demandado, quien defiende alegando un hecho diferente, ¿sí? Así está la estrategia en general que se puede seguir para la refutación de los alegatos. Ya en otros videos nos referiremos a las conclusiones. Muchísimas gracias por su atención y suscríbase a Cuestiones de Juristas.